Bueno, antes de que llegáramos a la Iglesia Universal, llegué con 40 años, hace 18. No soy un nene, pero son 18 años con Dios. Teníamos una vida que había pasado por muchos altibajos. Junto con mi esposa nos casamos muy jóvenes. Teníamos 24 años yo, 22 años ella. Nos casamos con muchos sueños, nos casamos para ser felices como se casa toda la gente. Los dos profesionales, los dos habíamos sacrificado años de juventud para tener un título, el de ella de contadora, el mío de ingeniero. Habíamos logrado en algún momento alcanzar una estabilidad económica, pero todo eso empezó a caer, empezamos a perder todo, yo me quedé sin trabajo, empezó un decaimiento en mí, una depresión a raíz de que no tenía trabajo. Yo era una persona muy orgullosa, muy soberbia, creía que yo conocía la verdad de todo. Ese orgullo, esa soberbia, hoy me doy cuenta, escondía muchos miedos. Miedo de no ser aceptado, miedo de no alcanzar lo que quería, miedo de que los demás no me vieran como una persona exitosa. Mi realidad en ese momento era de muchas peleas en mi casa, mucha depresión. Me quedaba en casa, mi esposa salía a trabajar, no nos alcanzaba el dinero para nada, teníamos que mantener a nuestros 2 hijos, mantener un estándar de vida que habíamos logrado y que era muy difícil mantener, porque el otro esfuerzo era que para afuera nos seguíamos mostrando como si fuéramos perfectos. Entonces nos reuníamos con amigos y era el matrimonio perfecto y estaba todo bien, pero yo no tenía trabajo, nos llevábamos mal, nos peleábamos uno con otro. Mis hijos obviamente tomaban de ese ambiente que había dentro del hogar, y ese ambiente era de tristeza, de angustia, de rencores de unos con otros, en mi caso, una profunda depresión que hacía que cada día que abría los ojos cuando me despertaba, decía, ¿por qué me desperté? ¿Por qué no me fui esta noche? Porque yo no quiero seguir viviendo. Es una situación muy fea donde uno no ve salida, donde mis sucesivos fracasos en el trabajo y en la vida me habían hecho muy temeroso. Yo pensaba que cualquier cosa que emprendiera iba a ser un fracaso. Es como si uno, la expresión sería tira la toalla, dice, ya no quiero más. Todo eso, imagínense que era el día a día nuestro, era no alcanzar la comida, era pedir prestado a la gente, era que nuestros padres nos ayudaran, era una humillación porque, yo ya lo conté en otros testimonios, mi esposa limpiaba el edificio para no tener que pagar lo que en Argentina se llaman expensas, no sé cómo se llama acá, los gastos de la comunidad. Y siendo los dos profesionales, siendo los dos con tantos sueños que se habían perdido, vivir esa realidad nos dolía mucho. A mí me dolía mucho porque un hombre que no pueda mantener la casa es humillante, es muy feo de pasar. Bueno, eso sucedió cuando yo ya cumplía los 40 años. Nosotros, sumado a eso, tenía problemas de salud, había empezado, no llegué a ser un bebedor, pero tomaba socialmente, como yo me daba cuenta que era como para escapar uno quiere escapar de esa realidad de como sea. Bueno, los problemas de salud que teníamos, nosotros nos atendíamos siempre con un médico de la familia. El médico siempre hablaba que lo que yo tenía era un problema espiritual. Para mí era muy raro, imagínense, una persona que tiene un estudio normalmente no piensa en lo espiritual, solo piensa en las cosas naturales, en el día a día, en lo que aprendió, en su propia inteligencia. Como al médico yo lo respetaba desde lo intelectual, pues por lo menos lo escuchaba, porque en otro momento me hubiera levantado y me hubiera ido. Y él siempre invitaba para ir a un lugar. Bueno, ustedes vayan a un lugar que ahí van a ver que su vida va a cambiar. Bueno,
Tanto insistió, yo llegué ese cumpleaños de 40 y vio que cuando uno cumple una década es como que hace un balance. Y me sentí tan mal, yo inclusive después hicimos una pequeña reunión en casa con algunos amigos y después que se fueron me peleé con mi esposa, fue un desastre. Y yo dije, yo no quiero más esto, yo no quiero seguir de esta manera, voy a ir donde me dijo el médico. Y fuimos junto con mi esposa, llegamos y era la Iglesia Universal. Yo dije, bueno, este hombre realmente está loco. Yo acá no voy a entrar. Mi esposa dice, bueno, dale, ya que llegamos, entremos. Estuvimos en la reunión, a mi esposa le encantó, a mí, la verdad, no me gustó. Entonces, ¿Por qué no le gustó? Voy a ser totalmente sincero. Por favor. Yo pensé que todos los que estaban ahí adentro eran locos. Realmente, yo dije, esto no es para mí. Mi esposa quedó encantada porque mi esposa inclusive, cuando fue el momento de la ofrenda, fue adelante a llevar ofrenda. Yo estaba loco que ella fue a llevar ofrenda. Dice, no sabes, dice, yo fui ahí al altar y hay una energía, no seas loca, le dije yo, eso te parece a vos. Bueno, salimos de ahí, pero había algo que decía, tenés que ir. Empecemos a concurrir, ¿sí? Íbamos fundamentalmente a la reunión de los días domingo, ¿sí? Y domingo tras domingo siempre me llamaba la atención que lo que hablaba el obispo, yo decía, este hombre parece que me habla a mí. No, hay algo raro porque me está contando mi vida. Ese primer año fue como de aprendizaje porque yo estaba centrado solamente en lo económico, ¿sí? Yo solo empecé a ir domingo y lunes de prosperidad. Mi cabeza era dinero. Quiero contar esto porque estoy tratando de que entienda la gente cómo es el proceso. Entonces yo decía, yo tengo que prosperar. Y yo dije, reunión de prosperidad, ahí voy. Eso es para mí, yo quiero dinero. Y veía que mi vida empezó a cambiar, me empecé a sentir mejor, pero no era un cambio de vida. Había cositas sueltas que notaba que habían mejorado, pero no era cambio. Participaba en algunos propósitos de ofrenda, siempre con una mirada muy desconfiada. Voy a ser otra vez totalmente sincero. Yo pensaba que hacía cálculos de la ofrenda que recaudaba la iglesia. Era un desastre ese primer año. Y un día leí en la Biblia, buscad en primer lugar el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Y eso me empezó a trabajar en la mente mucho. Yo dije, claro, esto es inteligente. Empezar por el principio, empezar por la base. Sí, pensé como ingeniero, todo empieza por la base. Primero es el reino de los cielos y todo lo demás va a venir después. Entonces cambié, empecé a ir los miércoles. Mi prioridad era miércoles y domingo, ya empezó a ser diferente. Yo hoy estoy seguro, plenamente convencido que fue una revelación del Espíritu Santo. Y miércoles y domingo, ya empecé a ser otra persona. Me bauticé, empecé a dejar todo lo que Dios no quería, dejé rencor, dejé orgullo, hice mi sacrificio espiritual. ¿Sí? Dejé todo, amistades. Sería largo de contar, pero yo buscaba constantemente, es como si usted estuviera en su casa y quisiera limpiar, y limpié una vez, y no quedará sucio algo por algún lado, y busqué otra vez hasta que yo me quedé plenamente convencido que espiritualmente había entregado todo a Dios. Después yo había participado en algunas hogueras santas antes, cuando tenía esa mirada desconfiada. También lo digo, si alguien lo hace desconfiado, no sirve, porque yo hacía lo que quería con Dios. En esa época era diferente, se pedían los sacrificios, iban de un monto hasta que iba bajando, yo esperaba hasta el último, en el monto más chico yo iba y levantaba el sobre.
Y era como una prueba, yo no estaba dando todo. Yo decía, bueno, a lo mejor funciona así. Yo sabía que estaba algo mal, porque no era así. Después de todo esto que yo empecé a priorizar lo espiritual, vino esa hoguera santa. Como mi realidad había mejorado un poco, pero no mucho, yo tenía guardado, en aquel momento eran $1.000. Sí. $1.000 que representaban el sostén de mi casa por un año aproximadamente, porque vivía una vida muy, muy mezquina. No, estaba mejor que cuando había llegado, pero no estaba bien. Entonces todos los meses cambiaba, 30, 50, más lo poco que trabajaba mi esposa, era con lo que alcanzaba para vivir. Me acuerdo que dije, yo voy a poner todo esto en el altar. Si voy a morir dentro de un año, no quiero. Si Dios no va a responder, me muero ahora, porque quedo sin nada. Realmente era todo y yo ya había hecho lo espiritual, para mí fue doloroso entregar eso. Toda esa semana antes hice ayuno, yo estaba convencido que lo que iba a hacer cambiar mi vida. Llegó el domingo, entregué el sobre con el sacrificio y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. Lo que yo cambié fue por dentro, ¿sí? Tuve la certeza de que Dios estaba dentro mío. El Espíritu Santo vino sobre mí y puede venir cualquiera a decirme lo contrario y yo voy a decir que no, Dios está conmigo. Y aquella persona que era temerosa de todo, dejó de tener miedo. Miedo a empezar algo, miedo al fracaso, todos esos miedos se fueron, absolutamente todos. Empecé a ser otra persona, como usted decía antes. Dios no va a cambiar el afuera para que cambie el adentro. Dios cambia de adentro para que cambie afuera. Y fue un proceso que llevó muchos años, pero fueron de fe en fe, de campaña en campaña. Mi vida empezó a cambiar, pero totalmente, totalmente. Todos los sueños que yo tenía, Dios los hizo multiplicado 100, 1000, no sé cuántas veces. Porque lo mejor que yo podía haber soñado de cuando era joven, Dios hizo mucho más. Ya después, esa primera campaña la hice solo. Mi esposa, ni siquiera le dije que iba a entregar los $1.000, porque no sé, se iba a poner muy enojada conmigo. Y después ya empezamos a hacer propósitos de sacrificio juntos. Empecé después una empresa de construcción. Desde muy pequeño, desde muy chico, mi empresa de construcción, después de ese sacrificio, era una tarjeta, una dirección y un empleado, que era amigo mío. Y empezamos a hacer mantenimiento en edificios. Íbamos, los dos cargábamos las latas de pintura, cargábamos las cosas, llegaba el cliente. ¿Usted? Sí. Teniendo título. Sí, lo que pasa es que yo sabía que tenía que empezar de abajo, pero Dios me daba esa fuerza. Dios da una fuerza, una seguridad de que lo que uno está haciendo va a salir bien, que a veces yo quisiera tratar de explicarla en palabras. Me encantaría poder decirlo en palabras, pero es como que Dios dice, hace esto, y uno va, no importa lo que aparezca en el medio, uno sigue. Bueno, llegaba a la puerta del cliente, le daba las latas al pintor, que era amigo mío, y me presentaba como el ingeniero, obviamente. Empezamos a crecer, empezamos a trabajar con muchos edificios, empezamos a hacer obras más grandes, sacrificios más grandes. De ese primer año, después ya la constructora fue mucho mayor. Todo lo que habíamos ganado en un año, todo lo pusimos en el altar. Ya fueron como $20.000. Imagínense, de 1.000, ya Dios multiplicó por 20. Y así seguimos creciendo y creciendo y creciendo, y de fe en fe y entregando todo. Y hoy puedo decir que Dios nos ha dado todo. A mí me gusta hablar de la prosperidad de Dios, que no es la prosperidad que conocemos antes. La prosperidad de Dios es matrimonio, salud, hijos, familia, paz.
una seguridad de que Dios está con uno, prosperidad, sueños alcanzados y sueños para seguir alcanzando. Dios no nos deja nunca quietos. Es como si Él fuera el Padre que dice, dale, ¿sí? Llegaste hasta acá, muy bien, hijo, seguí. Dale para adelante que hay más. Y sobre todo, la salvación y el Espíritu Santo. Que eso es lo más hermoso que Dios pueda dar. Yo estaba pensando, hoy tenemos la posibilidad de vivir en Argentina, vivir en Estados Unidos. De hecho, tenemos empresa en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Dominicana, en Estados Unidos. Trabajamos por todo el mundo con cosas que, como dije antes, son sueños muchísimo más grandes que los que yo tenía. Estamos emprendiendo construcciones en Florida, en Estados Unidos, propias para hacer departamentos. Ya compramos 3 terrenos. Podemos vivir, como dije, en Argentina, en Estados Unidos, acá donde quisiéramos. Pero vivimos en el mejor lugar del mundo, que es el altar. Y no hay con qué pagar eso. No hay manera de pagar eso. Uno está sentado ahí, cuando viene la época de la hoguera, seguro siempre vienen dudas. ¿Será verdad? ¿Y si hago, qué va a pasar? Esas dudas siempre van a venir. Somos nosotros los que elegimos levantarnos y probar eso a Dios. Me quedaría todo el día hablando de esto porque me encanta hablar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero nada se compara a tenerlo a Él dentro. Usted cuando llegó sin trabajo. Sin nada, con deudas. ¿Qué es lo que usted ya puso en el altar? Bueno, nosotros ya hemos puesto aquel sacrificio de $1,000, la ganancia de todo un año, el dinero que habíamos juntado para comprar un auto importado, que era un sueño, que fueron como $50,000, departamento de $80,000, sacrificios que superan los $100,000, los $150,000. Hemos hecho todo tipo de locuras de fe y Dios ha multiplicado siempre. Siempre no dejó nunca de multiplicar lo que dimos. Él muestra lo que tenemos que renunciar, porque el sacrificio es renuncia de uno. Entonces cada uno tiene algo que tiene que renunciar a lo que está aferrado. Cuando Él muestra, lo entregamos. Al principio parece una locura, pero más allá adelante Dios lo multiplica. Familia feliz. Familia, salud, matrimonio. Yo voy a cumplir, ya cumplí, en septiembre. Cumplí 34 años de casado. Puedo decir que los últimos 18 de esos 34 fueron los mejores, que fueron del matrimonio con Dios. Hijos en la fe, un hijo que está en el altar predicando la palabra. Empresa, como le dije, en varios lugares, paz, tranquilidad. Vida perfecta. Vida perfecta. Como yo estaba hablando. Sí, Señor. Señor Daniel, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias.